Estamos en vivo, mi gente. Buenas noches, buenos días. Hoy esto es alarmante. Ya voy a poner el título. El título que voy a poner es un título alarmante. ¿Y por qué lo digo? Porque esto parece ser que se puede salir de control. Buenas noches, bienvenidos a tu canal. Reacciona You. Ahí está el cabello. Reacciona You desde Panamá 507 en la casa. Todo sobre política. El día de hoy. Y tenemos una situación que se está presentando. Paro nacional por culpa de Vamos. Vamos a poner el título. Eh, Alerta. Paro nacional por culpa de Vamos y Mulino, que quieren aprobar la reforma de la CSS. Alerta, paro nacional por culpa de Vamos y que quieren aprobar la reforma. Esto es así y hoy lo voy a ver aquí en vivo y lo voy a comprobar con ustedes porque esto se ha encendido, se ha salido de control la situación con esta gente. Buenas noches, buenos días, buena madrugada, no importa la hora que veas este en vivo, esta transmisión. Estamos tratando ya un poquito, un ratito, un poquito todos los días, ¿no? Tratando de ver el acontecer de lo que pasa en Panamá. Y en ese sentido, hoy tenemos información importante que quiero compartir con ustedes. Buenas noches, Daniel. A la Madrid, ¿qué? ¿Qué es eso? Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Abdiel Ábrego, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a ver, tenemos información de último minuto también. Qué bárbaro, qué bárbaro. Zulay Rodríguez tirando factos. Hoy hicimos un video sobre Rubén Darío Pared. No vamos a permitir aumento de la edad de jubilación, dice Rafael Buchanan, que es un PRD. Cristiano Adames, que es otro PRD, tampoco lo va a permitir. Y vamos a ver acá, porque tenemos información completa y vamos a reaccionar en vivo a toda esta información. PAN, Panamá, Patria, Justicia, ¿qué cosa es esto? Increíble, diputado Neftalí Zamora de Vamos está a favor para subir la edad de jubilación, pero no es primera vez, ya lo he hecho antes. Hola Erika, bienvenida. Ya lo había hecho antes Neftalí, no es primera vez que hace esto. En una entrevista que se le hizo anteriormente también había hablado del tema, que él estaba de acuerdo, que él quería, y por supuesto que él iba a hacer eso. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. ¿Qué dice Neftalí Zamora? Las decisiones que vamos a tomar todos los diputados, sobre todo los diputados nuevos y sobre todo los diputados jóvenes como yo no quisiera tomar la decisión que estoy tomando hoy, pero me toca. Y yo muy valientemente quiero asumir la responsabilidad. El sistema que propone el Ejecutivo hace que en la medida que aumentes la edad de jubilación, tus jubilaciones van a mejorar y van a generar oxígeno al sistema. Las decisiones que vamos a tomar todos los diputados, sobre todo los diputados nuevos y sobre todo los diputados jóvenes como yo no quisiera tomar la decisión que estoy tomando hoy, pero me toca. Y yo muy valientemente quiero asumir la responsabilidad. El sistema que propone el Ejecutivo hace que en la medida que aumentes la edad de jubilación, tus jubilaciones van a mejorar y van a generar oxígeno al sistema. Yo no sé este muchachito si cree que los panameños que tenemos un poco más edad que él somos estúpidos y él nos va a venir a enredar a nosotros. Este peladito, ¿verdad? Con su discurso todo nervioso y todo tembloroso, sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de sustentación a lo que está diciendo, considera, porque él lo dice, de que a medida que vamos a ir aumentando la edad de jubilación, la jubilación va a ser mejor.
Digo, yo ya para responder eso y refutarlo es que el salario de hoy mínimo no es lo mismo que el salario mínimo de hace 5 años atrás o 10 años atrás. Entonces, en ese sentido, dentro de 10 años no puede ser igual a este. Imagínate un mundo en donde todo sube y en 10 años el salario mínimo sea igual. Una guerra mundial aquí en Panamá, una rebelión, una anarquía va a haber, una guerra va a haber aquí en Panamá. Tienen que subirla porque tienen que subirla. Y siempre la distancia que hay entre el costo de la vida, la canasta básica y el salario mínimo es súper lejano. Y lo van alejando más. Y el panameño tiene que rebuscársela ya no con uno, sino con dos trabajos. Que si el camaroncito, que si esto, que lo otro. Su emprendimiento aparte del trabajo que tiene. Y ya no funciona solamente una persona ganando plata, sino 2 o 3 personas en la misma casa ganando plata. Para que se levante la cosa, porque si no, no avanzamos y solamente estamos para el día a día. Esa es la realidad de muchos panameños. A lo mejor no es la realidad de tú que me estás viendo ahora. Tú vives bien, tienes una buena jubilación probablemente, o probablemente tienes una vida bastante cómoda. Y simplemente ves mi canal para joder, por hobby, y estás bien. Pero que sepas que muchos panameños no viven así. Y están pasando por una situación bastante complicada. Que no solamente no tienen un trabajo estable, sino que los ingresos que reciben o perciben no alcanzan para el día a día. Entonces este muchachito, este niño, todo nervioso ahí, porque ahí se le ve totalmente nervioso, y que los jóvenes vamos a votar y asumo las consecuencias del sacrificio. ¿Qué asumo una mierda? ¿Qué asumo una mierda un carajo si tú comes bien y vives bien? Y no vas a estar mal. Porque probablemente dentro de 5 años haya muchos idiotas que voten por ti. Tú no vas a estar mal. Estás bien, ya te montaste, hermano. Ahora más hay que seguir jineteando. Mantenerte ahí. Eso es todo. Ya tú estás montado, papá. Tú estás en la política. Ya la política se te nota verde todavía. Muy verde, obviamente. No sabes un carajo. Pero, oh sorpresa, te vas a educar, te vas a preparar, te va a ir bien y te vas a ir curtiendo con el tema de la política. Pero ahorita mismo tú no engañas a nadie. A nadie engañas, ni a los que votaron por ti. No los engañas. Neftalí Zamora. Esto es así. Esto es así. Escuchamos nuevamente lo que dice. Las decisiones que vamos a tomar todos los diputados, Todos los diputados, él habla por todos. sobre todos los diputados nuevos y sobre todos los diputados jóvenes como yo no quisiera tomar la decisión que estoy tomando hoy. Oh, yes. Pero me toca. Y yo muy valientemente Muy valientemente, dice él. quiero asumir la responsabilidad. El sistema que propone el Ejecutivo. El sistema que propone Mulino, Dinomón, Felipe Chapman. O sea, tú estás rendido a los pies de Mulino, Dinomón y Felipe Chapman, porque tú sabes que tú no vas a pasar hambre. Tú comes 3 veces al día, tu gente come 3 veces al día. Pero esa no es la realidad de la mayoría de los panameños. Hace que en la medida que aumentes la edad de jubilación, tus jubilaciones van a mejorar. Qué basura. Y van a generar oxígeno al sistema. Estas son las declaraciones muy lamentables por parte de este diputado, que la gente en Panamá Norte debe estar muy contenta con él. Me imagino que sí. Ahí está Mayer apoyando a Panamá Norte bastante. Claro que sí, la gente no tiene problema de agua, ni problema de luz, ni de carreteras, ni de delincuencia allá en Panamá Norte. Última hora, paro de inmediato. Gremios de docentes a nivel nacional dan ultimátum al gobierno si aprueban la ley 163 que reforma la caja de seguro social. Para los que no saben, aquí están reunidos 2 gremios que no se llevan bien, que no se caen bien, que no son frenes y son de los más poderosos del país. AEBE y la otra, ¿cómo que se llama? Por los gremios más grandes a nivel nacional. Tenemos los compañeros ASOPROF, los compañeros ASOPROF. de AEBE, los
Están todos, papá, los más poderosos por lo menos, y cuando ellos dicen no vamos, no vamos, el año escolar corre peligro. Los compañeros de Asomoré, los compañeros del CINTE, los voceros comarcales. Ya nosotros demostramos lo que somos capaces cuando en octubre del 2023 aprueban el proyecto de ley o la ley en ese momento, la 406, que era el contrato minero. Estuvimos en la calle por más de un mes y medio. Y no se salió con la suya el gobierno y todavía están rascándose la cabeza cómo abren la mina de nuevo. Hasta que sea derogado. Nosotros, el único que puede evitar que esto vuelva a ocurrir es la Asamblea de Diputados y el Presidente de la República. Asamblea de Diputados, Presidente de la República. Pero ya tuviste, señor del gremio de docentes, que hay un diputado que dice que todos los jóvenes diputados van a votar a favor del aumento de la edad de jubilación. ¡Wow! Mucho testículo ahí, bien cuadrado para venir y parársele firme. Dice que asumo las responsabilidades. Bueno, aquí está una consecuencia. Pero ya sabemos, ¿no? Lo que se va a formar. Ya lo digo, ya lo digo, ¿eh? Ya lo digo que viene. Ya lo digo que viene, mi gente. Represión al mejor estilo, ya tú sabes, ¿no? De Mulino, el mejor estilo. Volvemos a recalcar lo siguiente. Donde la Asamblea de Diputados apruebe el proyecto de ley 163, llamamos a paro inmediatamente 24 horas. Y donde el presidente la firme, vamos a estar dando las próximas acciones. Indefinido. Y no descartamos la huelga nacional. Ahí está. Nuevamente Mulino, por ahí no es. Por ahí no es. Y tú de huevo. Esto es pura prepotencia. Este es puro. Y estamos hablando con un presidente que tiene mucho más carácter que Nito Cortizo. Mira, si Nito Cortizo, rendido totalmente a la oligarquía panameña, a los poderes económicos de este país, totalmente rendido y vendido, ¿verdad? Porque es un gobierno oscuro que no ha sido investigado en lo absoluto. Gracias por estar aquí en el canal You Know. Vamos a ver de antemano más de 300, casi 400 personas conectadas, solo 23 me gusta. Por favor, demostrémosles a YouTube que nos gusta el contenido del You Know. Vamos a darle me gusta, vamos a darle like. Por favor, vamos a llegar a los 100 me gusta. Vamos por esos 100 likes el día de hoy en este en vivo. Vamos a hacer una reacción también. Y vamos también, por supuesto, a hacer una encuesta. Aquí vamos a darle like. Vamos a ver si llegamos a esos 100. Me falta un poquito más de la mitad. Vamos a ver si llegamos aquí a los 100 me gusta. Porque usted sabe que los likes le dicen a YouTube que estamos por el camino correcto. Vamos a escuchar nuevamente y voy a hacer la encuesta, pero tengo que escuchar esto aquí. Ya vengo. Por los gremios más grandes a nivel nacional. Tenemos los compañeros de ASOPROF, los compañeros de AEBE, los compañeros de ADEPA, los compañeros de AMIA, los compañeros de Asomoré, los compañeros del CINTE, los voceros comarcales. Ya nosotros demostramos lo que somos capaces cuando en octubre del 2023 aprueban el proyecto de ley o la ley en ese momento, la 406, que era el contrato minero. Estuvimos en la calle por más de un mes y medio hasta que sea derogado. Nosotros, el único que puede evitar que esto vuelva a ocurrir es la Asamblea de Diputados y el Presidente de la República. Volvemos a recalcar lo siguiente. Donde la Asamblea de Diputados apruebe el proyecto de ley 163, llamamos a paro inmediatamente 24 horas. Y donde el presidente la firme, vamos a estar dando las próximas acciones. Y no descartamos la huelga nacional. Para que Mulino le diga a los gremios terroristas. Yo quiero ver a Mulino decirle terrorista a los educadores. Yo quiero que Mulino lo haga. Yo quiero ver que Mulino haga eso. ¿Por qué no le dices eso a los gremios? ¿Verdad? Ahí sí no le dice. Mou, ¿cómo estás? Buenas noches, Bernardino. Ina también. Francisca Olmos. Vamos a ver si llegamos a los 100 me gustas.
400 personas conectadas. Yo creo que puedes tocar ese botón de me gusta para que YouTube entienda de una vez por todas que estamos subiendo contenido para desmentir, para desenmascarar a los medios tradicionales que se la pasan mintiéndole al pueblo panameño con su basura y su narrativa. Vamos a acabar con eso. Vamos a llegar a esos 100 likes y vamos a ver. Balbina Ceballos, gracias por estar aquí. Y las personas que están conectadas en este live en este momento, decirles que tengo la camiseta de Lamine Yamal. Lamine Yamal. Por ahí dice que se la estoy regalando. No, estamos vendiéndola con un excelente descuento. Voy a hacer también en el próximo live. Voy a buscar la manera porque vamos a hacer un sorteo. Pero esta se va con descuento. Talla XL. Y tengo esta también en talla XL. Para que tengas una idea, el You Know es talla XL. Yo mido 1,84 m. O sea que no soy pequeño, tampoco puedo decir que soy tan bajito. 1,84 m de altura. De puro sabor. Lamine Yamal XL también. Y por supuesto una 2XL. Esta sí no me queda a mí. Hay gente más alta, más grande que yo de tamaño. Y tengo esta de Mbappé que es 2XL. Esta sí no me queda porque no es mi talla. Pero 2XL, la XL sí me queda, la 2XL no me queda. Pero jamás me pondría esta camiseta. En todo caso, jamás me la pondría. Estamos dándole un descuento especial el día de hoy. 6010-0444. Vamos a hacer una encuesta aquí porque esto es bien interactivo. Eric, saludos hasta Burunga. Iba a poner Bugaba. Saludos también a la gente de Bugaba, pues. Vamos a escribir aquí rapidito porque tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Y quiero que el tiempo me alcance. Vamos a ver aquí. ¿Qué vamos a preguntarle al soberano, al pueblo panameño que es el que habla? Ya veo que llegamos a los 110 me gusta. Vamos a ver si llegamos a los 150. Yo creo que sí se puede. Vamos por esos 150 likes, mi gente. Vamos a ver aquí. La pregunta es: ¿quién ganará? ¿Mulino con su reforma? El pueblo diciendo que no. O por ejemplo, la otra pregunta, Mulino con su reforma, el pueblo diciendo que no. Y el Yapi, por supuesto, el Yapi 62198272. Si usted quiere apoyar al canal, también esa es otra manera de apoyar al canal. Claro que sí. Ahí está. Vamos a mandarlo aquí, iniciando la encuesta. ¿Quién usted cree que va a ganar? ¿Quién ganará? ¿Mulino con su reforma o el pueblo diciendo que no? El Yapi también está allí. Dice que Mulino con su reforma. Dice uno que Mulino va a ganar con su reforma. Que su reforma es la que va a ganar. Somos inconformes con todo. Si no aparece y habla, el presidente es un cobarde. Si el presidente le pone las 4 peras a 4, es un prepotente. Pongamos un yes man que no tenga voluntad y nos obedezca y ya. Terza, GB, el presidente es el que manda. Como dice Mayer, el que manda es Mayer. Dice, el que manda aquí soy yo. El alcalde aquí soy yo. El que firma aquí soy yo. Qué prepotente eres, Mayer Mirachi. Qué prepotente y arrogante eres, Mayer Mirachi. Pero el tiempo va a pasar y el tiempo le va a dar la razón a tus haters. Ya verás, mi rey. Porque los he visto más grandes caer. Los he visto más grandes caer. Así es. Ya verás. Todo ese castillo que tiene Mayer Mirachi se viene para abajo. Ya verás. El tiempo lo va a demostrar. Dice, por eso no querían que Zulay ganara en la asamblea. Dice Alberto Mistral. Vamos a ver aquí qué más tenemos. Vamos, ven la oportunidad de tener Chen Chen. Son jóvenes fáciles de comprar y tienen de ejemplo a los demás diputados. Bien interesante, César Enrique. No lo había pensado. ¿Quieres decir que los jóvenes son bien fáciles de marear y enredar? ¿Qué dicen los jóvenes de eso? ¿Qué opinan los jóvenes al respecto? Seguimos escuchando aquí más información, más noticias sobre el tema, ¿verdad? Aprueban pasar a segundo debate el proyecto de ley que reforma la Caja de Seguro Social. Ahora sí.
este proyecto de la ley de la Caja del Seguro Social pase a segundo debate. Levante la mano, ¿ah? Todos. 8 diputados levantaron la mano. Ha sido aprobado, señor presidente. Ha sido aprobado. Una risa, un show. Y ahí hay gente de vamos. Todos están aprobando. Todos aquí, todos están aprobando que vaya a segundo debate. Y no se le han hecho las reformas que benefician al pueblo. Ahora les voy a mostrar cuáles son esas reformas. Proyecto de ley en segundo debate el lunes a las 3 de la tarde. Ahí Muchas está. gracias. Lunes. Y lo aplauden. ¿Quién aplaude? Los palmeros. Como siempre, los palmeros aplaudiendo ahí. Qué barbaridad. Vámonos con Zulay, que Zulay tiene una aquí bien buena. Cristiano Adames. Ya le han buscado escándalos al Cristiano. Y esto pasa, ¿sabes por qué? Porque cuando una persona empieza a cantársela, le empiezan a buscar vainas. Ya la gente está buscando cosas para Cristiano. Y que yo no digo que no tenga rabo de paja. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Vamos a mandarle también saludos a algunas personas que me han hecho compras en las camisetas You Know. Como por ejemplo el amigo, ¿dónde está el nombre? Aquí es que a mí se me olvidan los nombres. Tengo que leerlo para poder llegar al ajá, ¿dónde está? El amigo, aquí está, me lo escribió y todo. Yo, qué desastre. Jairzinho Fletcher. Gracias, brother. Jairzinho Fletcher hasta Colón, que me hizo una compra. Mañana va a retirar su camiseta. También quiero mandarle un saludo al amigo Nathaniel, que ya en un video anterior expliqué que, bueno, lamentablemente hubo un percance con su pedido, pero lo vamos a subsanar, no se preocupe, nosotros menos que darle mal al cliente. El canal You Know es un canal íntegro y siempre estamos mostrando la verdad que los medios tradicionales de Panamá y el mundo quieren esconder y quieren ocultar. Vamos a desmentir toda la mentira que nos están diciendo este poco de corruptos. Vamos a ver qué más aquí, qué más tenemos aquí. El amigo, bueno, este no me escribió su nombre, pero aquí está. Yo le iba a mandar, me pidió una camiseta de el Inter de Milán, no de Miami. Y también me pidió una de Argentina. El man sabe de fútbol, de verdad que sabe de fútbol. Vamos a escuchar a Cristiano Adames. Aquí hay que hacer una revisión a las concesiones dadas por el gobierno. Le pongo el ferrocarril de Panamá. En febrero del 2024, irresponsablemente el gobierno nuestro amplió la concesión del ferrocarril de Panamá y sus áreas aledañas por 25 años bajo los conceptos idénticos de 1997. Igual con la concesión eléctrica de Naturgy, que cualquiera que la revise de la mano de la ley 6 de 1997 se dará cuenta que es la anatomía de un atraco. Igual que las telecomunicaciones, que han forjado oligopolios aquí de la manera más descarada. Una se ha ido, otra la ha asumido. Y si nosotros comenzamos a revisar cada una de esas concesiones, nos daremos cuenta de que en realidad nosotros estamos sentados en un país que pueda que produzca réditos importantes e utilidades y que pudieran disminuir considerablemente los 7.000 millones de balboas de déficit, porque gastamos más de lo que ingresamos, pero gastamos más de lo que ingresamos porque le hemos permitido a más de 4 bellacos aquí vivir bajo la responsabilidad y el sacrificio de los más vulnerables, cuando debería ser al revés. Sal de ese cuerpo, Zulay Rodríguez. Pareciera que Cristiano Adames es la reencarnación masculina de Zulay Rodríguez en la asamblea. Por un momento lo fue Bolota, pero ¿qué pasó con Bolota? Parece que tuvo que hacerse una operación, un tema, además él tiene un tema legal con el tema de las juntas comunales y toda esta cosa ya de Bolota. Es que el problema es que ahora estos diputados del PRD están comportándose como una oposición saludable, son camaleónicos, tampoco es que son unos santos. Cristiano Adames tiene su montón de historias. Es que tampoco me van a venir a decir a mí qué cosa. Yo tampoco estoy descubriendo el agua salada. Ya yo sé cómo es la cosa con Cristiano Adames. Pero hay un tema. Eso no quita, así como también yo hago reacciones de Betseray Richard o del rufión, palabra sucia, Jonathan Vega, ¿verdad? Usted se acuerda, ¿no? Jonathan Vega es un palabra sucia en la junta, en las comisiones.
¿verdad? Entonces como no son santos de mi devoción, pero también si tiran factos en beneficio del pueblo, yo la voy a apoyar. Por supuesto que la voy a apoyar. ¿Cómo no la voy a apoyar? Cristiano Adames tirando factos en contra de estos grupos de poder que están alimentándose y que se han nutrido, que nos han robado, que nos han chupado la sangre y que le han pegado a la piñata, que es la Caja de Seguro Social, por años, por décadas. Y no solamente los ricos, en el título no me cabía poner que los militares corruptos, desaparecedores de personas, como fue Omar Torrijos y también Noriega, como también García de Paredes, el otro Rubén Darío Paredes, es un desastre. Su hijo fue ministro, ¿no? Ese no es familia del ministro, este ministro del MIBI, que tiene tanto escándalo de corrupción y nadie dice nada. Es que no se escapa nadie. Por ahí había un diputado de Arraiján, por alguna persona que me ve aquí en el canal sabe un apellido muy famoso, Magallón. Que alguien me diga a mí algo aquí en este momento, porque ese fue un escándalo de corrupción con Magallón en Arraiján. Si hay personas en este momento que no me acuerdo el nombre completo, era un cholo machigua, un cholonzón, apellido Magallón, allá en Arraiján, que tenía cualquier cantidad de escándalo. Hay gente que decía que él era dueño de todos los buses de Arraiján. Que alguien me desmienta aquí con lo que estoy diciendo, por favor, que es que tenemos que ir siguiendo en la línea más de 400 personas conectadas y solamente 105. Vamos a ver si la meta es 200 me gusta. Vamos a ver si llegamos a los 200 likes en este video, desmintiendo la basura, la mentira que nos quieren venir. Repito el nombre, apellido Magallón, un diputado del PRD que tenía que caserón y bastantes propiedades, ¿verdad? Dueño de todos los buses. ¿Cómo llegó a tener todo ese poder este señor? Magallón. No me acuerdo el nombre. Que alguien me lo escriba, por favor. Vicente Magallón. Ahí está Juan Arias Juan, que sabe que no pego mentira con tanto escándalo que tuvo ese diputado. ¿Y qué me dices de Sombrero Loco? ¿Y qué me dices de Altamirano Duque? ¿Cuánto escándalo de corrupción Altamirano Duque? Y por ahí podemos ir diciendo muchos otros nombres de diputados que se han enriquecido en este país. No nos vayamos muy lejos, tenemos los diputados que no salieron. Corina abre la sesión y muchos más. Genaro González. ¿Te das cuenta? ¿Ves lo que quiero decir? Oí de él, pero eso en qué quedó. No quedó en nada, David 507, no quedó en nada, porque aquí en Panamá la ley es para los pendejos y la justicia panameña, sistema penal acusatorio, nunca enjuició ni metió preso a estos corruptos que se enriquecieron con dinero del Estado, del pueblo panameño y los contribuyentes. No quedó en nada, no quedó en nada. Y estoy diciendo nombres de que y porque tenían escándalo. O sea, estamos hablando de diputados. Ajá. Buenas noches, bendiciones. Felicito tu comentario. Gracias, Gabriel Morales. Asimismo, Carlos Santana en Santiago de Veraguas, todos los cupos, oye, 9 y 9T que salen nuevos son de ese señor. Ah, sí. Mándame información al 6010-0444. Mándame la información porque vamos a denunciarlo. Buenas noches. Bienvenidos al canal del pueblo panameño. Este es el canal del pueblo. Aquí el pueblo es el que habla. 1985 los militares de esa época se robaron la plata de la Caja de Seguro Social y nadie dijo nada. ¿Dónde dejas a Balbina? Balbina Herrera. Otra bellezura. Nada le dice. Vamos a ver si las 400 personas me hacen llegar. Vamos a decir, llegamos a los 200 likes. Si te gusta lo que está diciendo el dale me gusta. Dale ganchito. Dale pulgar arriba. Manita arriba.
Dylan Recuero, saludos desde Suecia. Bueno, la gente, ¿cómo está el clima por allá? Me imagino que frío, porque para este tiempo está el frío fuerte en Suecia. Solo justicia selectiva para Martinelli. Bueno, ahí está el comentario de Albelardo Herrera. Seguimos. 500 personas conectadas, dale me gusta. Paro nacional. Todos los educadores que están viendo este video. Sí, señor. AEBE, ASOPROF y todo el pocotón de gremios ya lo dijeron. Vamos a paro nacional. El año escolar corre peligro. Lucy Molinar ataja. Vámonos. Rafael Buchanan, no vamos a permitir el aumento a la edad de jubilación. Ojo Circuito 86 con los falsos independientes que le están haciendo el juego a los bancos. Se los dije en mi intervención pasada y se lo ratifico ahora. No vamos a permitir que la banca privada lucre con el recurso de la Caja del Seguro Social. 100% manejo estatal. Y se los dije y los sostengo. Esta bancada no va a apoyar el aumento a la edad de jubilación. No lo vamos a apoyar. ¡Upa! Rafael Buchanan. Está recho, ¿ah? Ojo al Cristo con el diputado que ustedes pusieron en esta asamblea. Porque el camarón viene. No han querido leer las propuestas porque después de esto viene el camarón. Estaban esperando que el diputado Buchanan hablara primero para entonces meter su propuesta chanchullo. ¡Opa! Buchanan está tirando pura flow de cantadera de baile. Porque aquí hay un independiente de Movín que pareciera que tuviera la boca llena porque no habla. Ahí sí está callado. No dice nada. Un diputado de Movín. Por cierto, Juan Diego Vázquez, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Un partido político? ¿Un movimiento? Eso está bien extraño. Es tan extraño como todas las ideologías de género que hay en el mundo, de todas las especies que hay. Hay muchas especies, pero ya Trump dijo que solo hay hombres y mujeres, cosa que yo aplaudo y cosa que yo apoyo. Como siempre, respetando a todos, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No me van a venir a enseñarme a un niño de 5 años que se puede cambiar y se puede quitar el aparatito, pues. Porque eso es lo que quieren hacer. En Europa pasa, en California pasa. Californication es lo que es California. Let's go. ¿O es que el diputado periodista de mi circuito que no ha intervenido? Betzeray Richard, fuego amigo. Porque el diputado del circuito es Betzeray Richards. Amigo muy íntimo de Mayer Mirachi, ¿verdad? Que sí, estaba por la Marina con Jonathan Vega, Jonathan Palabra Sucia Vega, allá en la Marina, ¿eh? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué pasó? Betzeray, párate firme. No ha intervenido en ninguno de los 3 bloques de discusión de esta ley. Periodista. Piensa que el circuito 86 no lo ve. Rafael Buchanan, yo te veía tan tranquilo y tan callado, Rafael Buchanan, mi rey. Porque el único diputado que es periodista, que yo sepa, es Betzeray Richard. A ver si hay otro, por favor, que me corrijan. Bueno, y del 86 solo él. ¿Qué piensa que nuestra gente no ve que está escondido? Porque no es solamente denunciar los actos de corrupción de las anteriores administraciones, que está bien, que se lo aplaudo, pero tampoco callar ante las posibles acciones de corrupción de esta administración. Epa, me gusta Buchanan como... Y recuerden una cosa de Rafael Buchanan. Él es PRD y pertenece a un partido que yo detesto, empezando por la bandera, que en su bandera vulgarmente ponen el 11, que es un golpe de estado en 1968. Ya lo he dicho 1000 veces y lo voy a repetir 2000 veces más. Jamás, empezando por ahí, jamás apoyaré al PRD. Nunca lo apoyaré. Porque su bandera es una basura. Golpe de estado, asesinatos, desaparición de personas. Jamás voy a apoyar la bandera del PRD. Jamás.
Nunca, nunca. Ni ese partido jamás lo he apoyado. Zulay Rodríguez, que le he hecho entrevistas, lo sabe. No me gusta tu partido. Me gusta la idea, me gusta el mensaje de usted, lo que usted transmite. Igual lo que está haciendo Buchanan, que ojo, es primera vez que sale y políticamente es joven y no tiene mucha trayectoria, por lo menos no reconocida, tal vez en Juventud PRD, qué sé yo, movimientos del barrio, de gremio, no sé qué sé yo. Pero Buchanan ahora es que, como decimos un buen panameño, salió de la lama, porque no lo conocían ni en su casa. Y entonces Buchanan ahora que está en un partido equivocado, que es el PRD, tira factos y me gusta. Me gusta. Entonces, bien clarito ahí, bien clarito. No te creas que porque me gusta Zulay yo apoyo todo lo que venga de Zulay. No te creas. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Eso es para aclarar un poquito a mis adorados haters que siempre están por ahí hablando a huevazones. Porque aquí tenía que estar defendiendo a su pueblo. Diputado, refiérase al proyecto de ley. Ya le... ¡Sua! Ahí está. Se me había olvidado que la presidenta tiene pantalones. Y el derecho de hablar o no es de cada uno de los diputados. Por favor, refiérase. ¡Hombre! ¿Qué pasó ahí? Castañeda. No. Mira, y esto es bullying aquí. Pero si yo estoy en mi derecho a la palabra, presidenta, aquí los otros diputados hablan de lo que le da la gana cada vez que quieren. Diputado, Me encanta. Ay, Dana Castañeda, esta te la cagaste, mi reina. refiérase al proyecto de ley. Me estoy refiriendo al proyecto de ley. Y está hablando de una persona que no ha dado la cara y que no se muestra y que no tiene pantalones. Betseray Richards. Diciéndole que esta bancada, este diputado, no va a permitir el aumento a la edad de jubilación, no va a permitir que la plata del pueblo vaya a la banca privada, no se lo vamos a permitir. Se los dije en mi intervención pasada y se lo ratifico ahora. Ahora. No vamos a permitir que la banca privada lucre con el recurso de la Caja del Seguro Social. Pausa aquí porque hay 600 personas y no puede ser que no estoy llegando a los 300 me gusta. Vamos por esos 300 likes. Solamente tengo 220 y algo. Vamos a ver si podemos 600 personas conectadas y a ver si llegamos a esos 500 me gusta. Perdón, a esos 300 likes. Y aprovechando para los que están aquí, tengo la camiseta de Mbappé. Hoy se va. 6010-0444 2XL. Es para gente grande, de tamaño. Lamine Yamal, el papá del Real Madrid. Talla XL. 6010-0444. Y la quieres en negro. ¿Cómo no? Yo tengo en negro. 6010-0444. Le escribes al YouKnow. El YouKnow se demora un poquito, pero te responde. Vamos a llegar a esos 300 likes. Y si quieres apoyar al YouKnow, aquí está el Yapi para apoyar al canal. El Yapi es 6219-8272. O el PayPal, si quieres mandarle un PayPal al YouKnow y estás afuera y quieres mandar es ¿qué pasó? PTY507 en la casa.com. Ahí la pusimos. Toda la gente que está conectada, dale like, suscríbete, dale like y por supuesto fijamos el mensaje para que la gente sepa dónde está. Dice que el pueblo le va a decir que no a Mulino, a Vamos y etcétera. Vamos por esos 300 likes. Vamos a seguir escuchando a Buchanan, que está arrecho. 100% manejo estatal. Y se los dije y los sostengo. Esta bancada no va a apoyar el aumento a la edad de jubilación. No lo vamos a apoyar. Ojo al Cristo con el diputado que ustedes pusieron en esta asamblea. Porque el camarón viene. No han querido leer las propuestas porque después de esto viene el camarón. Estaban esperando que el diputado Buchanan hablara primero para entonces meter su propuesta chanchullo.
Porque aquí hay uno independiente de Movín que pareciera que tuviera la boca llena porque no habla. Ahí sí está callado. No dice nada. ¿O es que el diputado periodista de mi circuito Vencerá y Richard. que no ha intervenido en ninguno de los 3 bloques de discusión de esta ley, piensa que el circuito 86 no lo ve? Así se habla. Rafael Buchanan: no vamos a permitir el aumento de la edad de jubilación ni que entreguen las reservas a los bancos. Ahí está Zulay Rodríguez publicando estas bellezas que no salen en TVN, no salen en Telemetro, no salen en Next, no salen en RPC, no salen en la prensa. Acá está, en la página de Zulay Rodríguez y sobre todo en el canal You Know, que en vivo lo está transmitiendo para ti. Porque basta ya de la mentira. Basta ya. ¿Qué parte de basta ya? Se acabó la mentira y vamos a desenmascarar estos grupos de poder que lo único que han hecho es enriquecerse con dinero de nosotros. Ojo, circuito 86 con los falsos independientes de Movín, que le están haciendo el juego al poder económico de este país. ¿Qué piensa que nuestra gente no ve que está escondido? Porque no es solamente denunciar los actos de corrupción de las anteriores administraciones, que está bien, que se lo aplaudo, pero tampoco callar ante las posibles acciones de corrupción de esta administración. Porque aquí tenía que estar defendiendo a su pueblo. Diputado, refiérase al proyecto de ley y el derecho de hablar o no es de cada uno de los diputados. Por favor, refiérase al proyecto de ley. Me encanta la política porque ya yo lo he dicho muchas veces. Aquí los artistas en Panamá no existen. Aquí los artistas son los políticos. Yo lo he dicho siempre. Es mi derecho a la palabra, presidenta. Aquí los otros diputados hablan de lo que le da la gana cada vez que quieren. Diputado, refiérase al proyecto de ley. Me estoy refiriendo al proyecto de ley, diciéndole que esta bancada, este diputado, no va a permitir el aumento de la edad de jubilación, no va a permitir que la plata del pueblo vaya a la banca privada, no se lo vamos a permitir. Si el PRD vota en contra, yo aplaudo al PRD. Excelente, muy de acuerdo, qué bueno. Se van a salvar de tantos pecados que han cometido, pero esta es como un pedacito de escalón para el cielo para que vayan saliendo del infierno en el que está metido el PRD. Y bueno, está bien que lo hagan, porque siempre es bueno, pero siempre es bueno recapacitar y cambiar, pero para bien. Se los dije en mi intervención pasada y se lo ratifico ahora. No vamos a permitir que la banca privada lucre con el recurso de la Caja del Seguro Social. Ahí están las palabras de Rafael Buchanan. Esto fue Zulay Rodríguez hoy publicándose esta ponchera, esta demencia, que bueno, me gusta, me encanta, me fascina. Vamos a ver si llegamos a esos 300 me gusta, más de 500 personas conectadas. Vamos a ver si llegamos a esos 300 likes, señoras y señores. Vamos por esos 300 likes, damas y caballeros, respetable público, siempre soberano, el que manda es el pueblo. Esta tiene muchos likes, quiero que compartan, ustedes vean esto. Zulay lo tiene de etiquetado. José Raúl Molino, la firma de abogados de José Raúl Molino, Fábrega, Molino y Molino aparecen en la ficha 795874 con una empresa GMS Services. Esa empresa GMS Services aparece en la ficha 665995 y en la ficha 550368 con Stanley Alberto Mota. O sea, Stanley Mota. Que Molino es Mota y los Mota es Molino. ¿Ah? Para que vean para quién ¿Cómo? está gobernando Molino. ¿Ah? Aparece en la ficha también 726515 con Alfredo Mota Roussel, el dueño de de Movín, para que vean que Molino es Movín y Movín es Molino. Movín es Molino y
Mulino es Movín. Esto es en relación con lo que acaba de decir Zulay Rodríguez, porque todo lo que estoy diciendo aquí va relacionado. Y también aparece esa GMS Services, aparece en la 665995 y en la 550368 con Stanley Alberto Mota. O sea que Mulino es Mota y Mota es Mulino. ¡Qué país! ¡Qué tristeza de país! Y qué sinvergüenzura de Mulino. Mulino, aparte de ser todo traicionero. ¡Ey! Yo no quisiera tener un amigo como José Raúl Mulino. Yo no quisiera tener un amigo como José Raúl Mulino. Mira tú, no quisiera tener un amigo como Mulino, dice. Yo no quisiera tener un amigo como Melitón Arrocha, un traidor a la patria, un traidor a su partido. Por culpa de Melitón Arrocha desapareció un partido político. Melitón Arrocha, eres lo más impresentable. Ninguna mujer quisiera tener un marido como Melitón Arrocha, porque es traicionero. Este señor en un momento dado se cambia y te abandona. Nadie quiere un Melitón Arrocha en su vida. Amigos traicioneros. No, señor. Juan Diego Vázquez, que es el único que va a la fiesta de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia. What? Movín. De cumpleaños. Él no tiene capacidad para hacer todo lo que hace, sino es por esta gente de los motas. Miren lo que nos ha resultado ser José Raúl Mulino, que yo pensaba que ese señor era otra clase de persona y es lo peor que ha podido quedar en este país como presidente. José Raúl Mulino, la firma de abogados de José Raúl Mulino, Fábrega, Molino y Mulino aparecen en la ficha 795874 con una empresa GMS Services. Esa empresa GMS Services aparece en la ficha 665995 y en la ficha 550368 con Stanley Alberto Mota. O sea que Mulino es Mota y los Mota es Mulino. Para que vean para quién está gobernando Mulino. Aparece en la ficha también 726515 con Alfredo Mota Roussel, el dueño de de Movín, para que vean que Mulino es Movín y Movín es Mulino. Y también aparece esa GMS Services, aparece en la 665995 y en la 550368 con Stanley Alberto Mota. O sea que Mulino es Mota y Mota es Mulino. ¡Qué país! ¡Qué tristeza de país! Y qué sinvergüenzura de Mulino. Mulino, aparte de ser de todo traicionero. ¡Ey! Yo no quisiera tener un amigo como José Raúl Mulino. Yo no quisiera tener un amigo como José Raúl Mulino. Amigos traicioneros. No, señor. Juan Diego Vázquez, que es el único que va a la fiesta de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de cumpleaños, él no tiene capacidad para hacer todo lo que hace, sino es por esta gente de los motas. Eso que dijo ahí al final es muy cierto. ¿Qué dinero tiene Juan Diego Vázquez para costearse todo lo que él hace? En los medios, todos los días él siendo lobby, en los medios de comunicación, en los programas mañaneros con café, con soda, con chicha, con agua de pipa, con lo que sea que hagan allá. ¿Qué dinero tiene Juan Diego Vázquez? ¿De dónde él saca la plata para toda la campaña política que él hizo? ¿Quién lo patrocina? ¿Quién lo apoya? ¿Quiénes están detrás de Juan Diego Vázquez? Bueno, ahí está. Ahí está diciendo la abogada Norma González quiénes están detrás de Juan Diego Vázquez, quiénes lo aupan, quiénes lo apoyan, quiénes lo están cebando para convertirlo más adelante en el presidente de la República. Siempre va a salirle a alguien también que se le va a parar firme, porque él no la va a ganar sobrada y no va a ser tan fácil.
Y poco a poco se va a ir saliendo la cosita, cómo se va enterando el pueblo panameño de quiénes son realmente las personas que están detrás de los candidatos a presidente y por qué. Eso también hay que decirlo. Zulay Rodríguez publicó esto también aquí, y estoy con Zulay porque Zulay tira las cosas que otros no publican. La Caja de Seguro Social, la caja menuda de la élite panameña. Desde el gobierno te dicen que tendrás que hacer sacrificios para salvar la Caja de Seguro Social, que tendrás que pagar más cuotas y que te vas a tener que jubilar más tarde. Pero, ¿sabes por qué la institución está en crisis? Estos son algunos ejemplos de cómo se han usado los fondos de la institución. Ahí está Mulino diciendo que no hay otra forma de salvarla porque ellos tienen la verdad absoluta y bla bla bla. Hotel Panamá, uno de los primeros escándalos de corrupción de la Caja de Seguro Social ocurrió en 1951 cuando la institución financió la construcción de Hotel Panamá, una de las obras más grandes después del Canal de Panamá. Este proyecto, promovido por la oligarquía panameña, se realizó con fondos de los asegurados, pero el dinero nunca fue recuperado en su totalidad. Y ahí podemos ver imágenes del hotel en Panamá en los años 50. Mira qué bonito se veía la bahía, no había ni edificio, el único edificio era ese. Y te das cuenta cómo la plata del seguro se invirtió en obras privadas. Seguimos. Proyectos privados. Otro caso significativo, sí, porque el Hotel de Panamá tampoco es que algo público, es algo privado también. Otro caso significativo fue el financiamiento de varios proyectos privados con dinero de la Caja de Seguro Social. Durante décadas la institución destinó recursos a la construcción de proyectos como PH Atalaya. El que conoce ese edificio sabe que fue financiado por la Caja de Seguro Social, hoy lo sabe. Colegio La Salle, tanta yeyesada que se la tiran los que vienen de La Salle. Tanta yeyesada los de La Salle, ¿verdad? ¿Qué yeyesada? Con plata de la Caja de Seguro Social. Colegio Las Esclavas. Tanta yeyesada que se la tiran los que vienen. Yo me gradué en Las Esclavas. Sí, una escuela que fue pagada por el pueblo. Qué vergüenza. Cemento Panamá, qué vergüenza Cemento Panamá. El Palacio Legislativo, cueva de ladrones. Y el Hipódromo Presidente Remón. Chinguia. Seguimos. Esta es la belleza. 1969 la Caja de Seguro Social también fue utilizada para financiar el retorno al país de Omar Torrijos Herrera tras un intento de golpe de estado en su contra. Tras que él hizo el golpe, a él le querían golpear. Bárbaro. Pantera no come pantera. Según el testimonio de Demetrio Basilio Lacas, otro impresentable, quien era rata, quien era director de la institución en ese momento y luego se convirtió en presidente designado por los militares. Ay, él no quería ser presidente. Él no quería, ¿verdad? Ratota. Demetrio Basilio Lacas. Vergüenza. Los fondos de la Caja de Seguro Social se desviaron para garantizar la logística del regreso de Torrijos al poder. Sí, el mismo Torrijos que con sus amiguitos ahí, los maleantes esos, le hicieron golpe de estado a Arnulfo Arias Madrid. Que tampoco era un santo, pero por golpe de estado, mi rey. Golpe de estado. Jamás apoyaré eso. Programa Vivienda. Uno de los escándalos más grandes de la historia de la Caja de Seguro Social ocurrió en la década de los 80, cuando se desvió más de 100 millones de dólares. ¿Cuántas personas se enriquecieron con esos 100 millones de dólares en la época? En esa época, 100 millones de dólares. Lo que equivale hoy en día a 300 millones de dólares. Y nadie cayó preso, a nadie investigaron, no existía Corte Suprema a favor del pueblo ahí, no se salvaba a nadie, increíble. Una verdadera locura. De lo que estamos hablando, durante la dictadura militar se aprobó este programa que resultó ser un fraude masivo, en el cual el director de la Caja de Seguro Social en ese momento, Abraham Sayed, yerno de un hermano de Omar Torrijos, estuvo directamente involucrado. Qué sinvergüenzura, qué maleantes, qué ratas eran estos militares de PRD, del gobierno ese de basura, de tantos años de dictadura,
que vivimos en Panamá y con tanta corrupción. La trama incluyó el uso de estos fondos para beneficiar a empresas constructoras y aseguradoras cercanas al régimen, y cuando el caso se destapó, las investigaciones fueron obstaculizadas. Rafael Rodríguez, procurador de la época, intentó procesar a los responsables, pero fue amenazado de muerte y forzado a salir del país por el general Rubén Darío Paredes, otra rata miserable que anda por ahí tranquilo, como si nada, tranquilo como si nada, porque aquí no hay certeza del castigo, ni siquiera una investigación para estos delincuentes maleantes que hemos tenido a lo largo de la historia de Panamá. Una historia llena de puro político corrupto en la historia de Panamá, en la época de la dictadura y en la época de la democracia impuesta por una invasión que nos hicieron los gringos a los panameños en 1989. Panamá ha sido maltratada, ultrajada miles y miles de veces. Y lo siguen haciendo. Si hay algo que no ha cambiado, es la sed y el hambre de poder y dinero que tienen los políticos corruptos en este país. Eso nunca cambió. Los métodos han cambiado. Pero aquí se ve clarito la podredumbre, la porquería que siempre ha habido aquí en Panamá. Dice, a pesar de la magnitud del fraude, el caso quedó impune, demostrando la profunda corrupción dentro de la Caja de Seguro Social y su conexión con el poder político y empresarial. Mientras tanto, la gente descontándole seguro. Rafael Rodríguez, procurador de la época, intentó procesar a los responsables, pero fue amenazado de muerte. Qué mal. Loma La Pava. Loma La Pava, bro. Loma La Pava, huevao. Otro escándalo. Loma La Pava no es Yeye. Ahí hay una imagen que le voy a hacer zoom. Loma La Pava. Permiso, Cocolizo. Como usted puede ver, aquí abajo tengo al muchachito este, el muchacho aquí, el muchacho este. Pero como usted puede ver en la imagen que tengo aquí al lado, para los jóvenes como yo, que no conocían Loma La Pava era así. Esto era Loma La Pava. Usted está viendo aquí la legendaria, famosa y ahora afinada Loma La Pava. Esta es la famosa Loma La Pava, ¿verdad? En el área de lo que por ahí todo eso es tumba muerto y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, otro escándalo, y aquí estamos viendo esto, de corrupción vinculado a la Caja de Seguro Social, fue la venta irregular de los terrenos de Loma La Pava, donde hoy se ubica Plaza Edison, sede de varios ministerios actualmente. El Mitradel está ahí y nada que te ayude el Mitradel. El Ministerio de Trabajo no está para ayudar al pueblo, ayuda a los empresarios. Mira lo que dice aquí, sede de varios ministerios durante el gobierno de Guillermo Pan de Dulce Endara, que en paz descanse. 1989-1994. El presidente Guillermo Endara. Estos terrenos, o sea, corrupción en la época de Endara, para que usted sepa. Estos terrenos fueron vendidos por apenas $500,000 a José Edmundo Eses. Puras Eses. Había que hacer el chiste, ¿no? Chiste malo. Aquí estamos viendo al muchachito este, el muchacho. Ahí está el muchacho. Ahí usted lo ve. Loma La Pava, ahí está, aquí abajito está, lo puedes ver aquí, el muchacho que estamos viendo aquí, un jovencito, el muchachito este, José Edmundo Eses, un empresario de origen hebreo, como no podía ser de otra forma, cuando su valor real superaba los $20 millones, además de su millonaria inversión inmobiliaria, la venta de Loma La Pava.
otro escándalo más de corrupción relacionado con la Caja de Seguro Social. ¿Qué te parece, muchachito? Otra vez aquí está el muchachito este. Esta plaza es sede de varios ministerios que alquilan a empresas de heces, empresas del señor este, ¿no? Sus oficinas. Se calcula que se han dejado más de 300 millones de dólares en alquiler y otros pagos. Esto sin contar que los terrenos se utilizaron para construir lujosos proyectos inmobiliarios. Mitradel alquila oficinas por 1.1 millones de dólares para 2022-2023. Estas son las cosas que el panameño de a pie, cuando las ve, se cabrea más. No solo se cabrea más, la delincuencia hoy en día está desatada porque cuando uno denuncia y muestra estas cosas, se dan cuenta de que nadie cae preso, que todo el mundo queda impune, y yo comiéndome un cable, no, me la voy a rifar, voy donde la China, la voy a encañonar y me voy a robar un poco de plata. Voy a un banco, me robo un banco. Aquí en el canal YouKnow no apoyamos nada de eso. Yo solamente estoy explicando parte de las consecuencias de tener gobiernos corruptos a lo largo de la historia del país. Y esto hay que decirlo y no se puede quedar uno callado. Así están las cosas, la gente que investigó esto. Y les comparto esta interesante intervención de los chicos de Así están las cosas sobre el histórico saqueo a los fondos de la Caja de Seguro Social. O sea, esto es parte de lo que la muy querida, pero hay gente que son haters de ella y también son haters de mi canal porque no quieren que difundamos la verdad. No quieren eso. No lo quieren. Entonces, esta es parte de lo que se está viviendo hoy en día. Todos los gobiernos de partidos políticos han sido corruptos y también los independientes. Y le han robado demasiado al pueblo. En verdad que nosotros somos bien masoquistas, dice Richard. Atención, ese comentario es claramente es del Seguro Social. Súbele el volumen al micrófono. No, el micrófono no, yo no puedo, no da más. Hasta ahí estamos bien. Déjame ver si puedo. Sé que hay problemas con el audio. Un poquito más, ahí está. No es que tampoco quiero gritar al micrófono del teléfono móvil, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo quieres que te actualice, Miguel García? ¿Cómo quieres que... ¿Eres un teléfono o qué para actualizarte? ¿Qué versión de Android eres? Se oye bien, gracias Feeder. Gracias. No, pero es que si se oye mal, pues revisa tu teléfono para ver si hay algún tema. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Qué más hay por aquí, señores? Dinomon dando órdenes a los de Vamos, en serio. Hace 18 minutos. Para los que aún tienen dudas, aquí están los independientes y los lombanistas recibiendo órdenes de Dinomon y del viceministro de Economía. Mira tú, muerto de la risa el viceministro. Mira, ya le están dando papeles y todo. Imágenes inéditas exclusivas que Zulay Rodríguez publica para el pueblo panameño. Mira, Bloise, ahí está Bloise, ahí lo puedo ver. Muerto de la risa con el viceministro. Yo no soy friend de ninguno de ellos, pero como me doy cuenta, parece que ellos se llevan muy bien.
Eso es lo que estamos viendo aquí, el huelga y el paro nacional va, señoras y señores. Ya usted está viendo lo que está pasando. ¿Qué dicen los gremios? ¿Qué dicen los gremios? ¿Qué dicen los gremios? ¿Qué dicen los otros medios de comunicación sobre las protestas y las marchas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Docentes sí aprueban. No, perdón. Docentes, si aprueban reformas, paramos el país. Por los gremios más grandes a nivel nacional. Tenemos los compañeros de ASOPROF, los compañeros de AEBE, los compañeros de ADEPA, los compañeros de AMIA, los compañeros de ASOMOBRE, los compañeros del CINTE, los voceros comarcales. Ya nosotros demostramos lo que somos capaces cuando en octubre del 2023 aprueban el proyecto de ley o la ley en ese momento, la 406, que era el contrato minero. Estuvimos en la calle por más de un mes y medio hasta que sea derogado. Nosotros, el único que puede evitar que esto vuelva a ocurrir es la Asamblea de Diputados y el Presidente de la República. Volvemos a recalcar lo siguiente. Donde la Asamblea de Diputados apruebe el proyecto de ley 163, llamamos a paro inmediatamente 24 horas. Y donde el Presidente la firme, vamos a estar dando las próximas acciones y no descartamos la huelga nacional. Venga como quiera. Lucy Molinar no vas a hacer lo que trató de hacer Maruja, ¿verdad? De suspenderles el pago a los educadores. Tú no te quieres meter en ese lío, ¿verdad? Ay, Lucy. Ay, Lucy querida, ¿no? Mientras el pueblo está en carnavales, ellos tiran el carnavalazo. Lesbia, me preocupa tu comentario. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que la Asamblea de Diputados aprueben en segundo y tercer debate en medio del carnaval esta ley? ¿O ellos piensan que el mundo se va a detener en 4 días de carnaval? Miércoles de ceniza, jueves después de los carnaval, Panamá entero, como se atrevan, va a reaccionar. No vamos a permitir que le aumenten la edad de jubilación al pueblo. Estamos más que seguros y convencidos de que si los evasores de la cuota obrero patronal, los juntas comunales, el gobierno que no paga seguro, por cierto, porque no lo paga, son unos asquerosos, no se van a salir con la suya. No se van a salir con la suya. Dice que se viene la expulsión masiva de los programas sociales. Que vengan como quiera, José Charles. Si tú crees que eso le mete miedo al pueblo, papá, el guar está en los carnavales. Dice, el próximo gobierno lo vuelve a bajar. Castañeda, dirigente de los médicos, ya lo dijo. Van al paro nacional. Este país entrará en un cierre total. Yo me voy un poquito más allá. Si Panamá entra en un estado de inestabilidad, en medio de la coyuntura que tenemos, gracias a este señor que está por aquí, ¿dónde está? Mira, Vladimir Zelensky, con cara de pendejo. Me voy a ir un poquito más allá. ¿Qué pasaría? Mira, un escenario así. Yo lo voy a plantear porque hay que plantearlo, porque todo está en la posibilidad. ¿Qué pasaría si el gobierno aprueba la ley 163? El pueblo ya está demostrando que se va para la calle, viene el paro nacional, bla, bla, bla. Se tranca todo. Economía por el piso. Tras que ya estaba mal, se va por el piso, ¿verdad? Good night, children. Se va por el piso la economía, para empezar por ahí. Y bueno, porque el gobierno tiene entre ceja y ceja
el interés de aprobar sí porque va esta ley. 1, 2. Si no se aprueba y llegan a un consenso, van a decir, bueno, la salida para el problema de la Caja de Seguro Social es reabrir la mina. Imagínate que se reabra la mina de nuevo. El pueblo, pienso que el pueblo va a salir a decir, la mina tampoco va. La huelga sigue, no va. Panamá en un caos total porque Mulino desde que comenzó está con esto de la Caja de Seguro Social que la iba a resolver, que lo iba a resolver, que lo iba a resolver. Ya hemos visto que la forma como lo quiere resolver no va. Y también busca y pretende, ¿verdad? Busca y pretende abrir la mina porque ya se reunió con los proveedores. Si estas dos cosas no funcionan y no le salen, que espero que no salgan, yo apoyo a que no se abra. Este señor que estamos viendo aquí quiere el canal. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Opción C, Trump viene porque hay inestabilidad en el país, nos quita la administración del canal, le da plata a los panameños, pero nos quita el canal. Y quita la junta directiva del canal. Puede ser. En un mundo feliz mucha gente quisiera que eso pase. A mí me parece interesante. Pero yo aquí pensando, no en voz alta, pensando en voz alta para más de 400 personas conectadas. Yo pensando en voz alta, ¿no? Simplemente pensando en voz alta lo que puede pasar. No se le olvide a usted que me está viendo en estos momentos, respetable público, amado público, querido público, no se le olvide a usted, ¿verdad?, que Donald Trump quiere el canal. Y en este momento el pueblo tiene hambre, el pueblo no tiene chenchen, el pueblo no gusta de Mulino. En este momento, el pueblo no apoya la reforma de la Caja de Seguro Social y el pueblo no apoya a la minera. Caldo de cultivo perfecto para que venga este señor y nos menta una bofetada, nos quite el canal y vaya usted a saber qué va a pasar con Panamá. Donald Trump está mirando lo que está pasando en Panamá. Mañana es jueves y va a estar Mulino. Los invito a todos a que no se pierdan. Tienen que pararse temprano, tempranito. Mañana vamos a estar transmitiendo en vivo y nos quedamos también en el análisis, ¿verdad? Nos quedamos en el análisis mañana. Después, un ratito más, nos quedamos en el análisis de lo que dijo Mulino en su conferencia de prensa. Un ratito más y nos vamos a las reacciones también, poco a poco, de las cosas que dijo Mulino. Todo eso mañana jueves, porque mañana jueves Mulino sale. Cosas que yo aplaudo, porque yo realmente desde el día 1 me ha encantado, y él se copió de Manuel López Obrador, que todos los días hace la mañanera. Estas son las mañaneras de Mulino, que se parecen mucho a las mañaneras de López Obrador, ahora de Claudia Sheinbaum. Tiene un verdadero problemón ahí con el Zambada, que lo quiere, que no lo quiere, que enredo, bien complejo. Yo apoyo porque Mulino a través de sus jueves, él le explica a la nación lo que tiene que explicar. Pero el problema con Mulino es que a él se le olvida que el jueves no es el único día que se le puede preguntar. A Mulino se le puede entrevistar cualquier día, a cualquier hora, porque él es el presidente de los... Bueno, por lo menos en horario de atención al público. Y si hay una catástrofe o pasa algo a las 2, 3 de la mañana en Panamá, él tiene que salir rápidamente a mandar un tweet, a hacer una cadena nacional o lo que sea, porque él es el presidente de todos los panameños 24/7.
24/7 él es el presidente. Entonces yo no estoy de acuerdo de que Mulino solamente hable los jueves. Yo quiero que Mulino, cuando uno le va a hacer una entrevista, dé la cara, porque hay mucho tema sensitivo. Y es verdad, él tiene que rendirse rendirle cuentas al pueblo panameño. No solamente a la esposa, al pueblo panameño tiene que rendirle cuenta el presidente de la República. No solamente los jueves, es que no es solamente los jueves. Y no sabemos cómo están las cosas entre Mulino y Martinelli, ese es otro tema. Yo trabajo de independiente, pero coticé y de ahí prácticamente no me va a tocar nada con esa ley ni con la anterior. ¡Qué locura! Bueno, ahí está el amigo Andrew Black escribiendo allí. Ya lo dijiste, ya lo leí. Mulino dijo que él es el que va a hablar y él va solo. Sí, Erika, es verdad. Eso fue grosero, eso es falta de respeto para el pueblo panameño que haya dicho de esa manera, ¿no? Esa manera es muy lamentable. Ahí está, más de 300 personas están votando que el pueblo diciendo que no es el que va a ganar. El pueblo diciendo que no. Hay una importante votación. Aquí estamos viendo que el pueblo está votando, 335 votos, y también ahí está el Yapi 62198272 y nuestras camisetas del Barcelona, Lamine Yamal, Mbappé, para que si quieres un buen descuento, aquí hablas conmigo al 6010-0444. El número es 6010-0444. Ahí está, hablas con el Juno, ya te lo acabo de poner allí. Hablas con el Juno directamente. Vamos a ver si llegamos a esos 400 me gusta. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo pequeño, mínimo. Es gratis, no cuesta nada darle me gusta para ver si llegamos a esos 400 likes en este momento, ¿verdad? ¿Qué dice Andrés Batista? Esto es una locura. Estamos en una situación delicada como para que haya otro paro nacional. Pero Andrés, ¿quiénes son los responsables de que la situación esté así? ¿El pueblo o los gobiernos? Ponte un poquito ahí de esta parte, ¿no? Ponte un poquito, Andrés, ahí. Yo sé que tú tienes razón con lo que dices, pero ¿quién provocó la situación? ¿El pueblo o los gobernantes? Los gobernantes, mi rey. Martín Zurdo, ¿cómo estás? Saludos, es Yuboy. Pedro, Pellín Ortiz, no a la ley. Todos debemos apoyar. Claro, apoye usted con un me gusta para ver si llegamos a esos 400 likes. Me faltan solamente 30 me gusta, Solo 30 me gustas para llegar a los 400, que es la meta final de este live antes de que yo pueda cerrar esta transmisión. Solo me faltan 30 me gustas. Solo 30. Como dice, no abandones. ¿A quién abandono? No estoy. Dale like. Ajá. Solo me faltan 30 me gusta para llegar a esos 400 likes. Que le mandan un mensaje claro a los medios tradicionales de que sí se puede decir la verdad. Dice, ¿te faltan más? No, me faltan más. Yo veo que me faltan 30, me faltan más. A ver, me faltan 20. Digo yo que me faltan 20. 20 me gustas para llegar a los 400. Vamos, sí se puede. La cosa está difícil, pero hay que meterle presión a estos corruptos. Hay que parar firme en la calle. 43 likes. 43 likes. No, ¿qué es eso? Ajá, así es. Chiriquí, Estado Federal, independencia de Panamá y a trabajar, que es lo que sabemos hacer. Qué cizañoso eres, Terce GB, metiendo tu comercial allí. Qué cizañoso. José Banda, los empresarios y políticos culpan al pueblo. El pueblo se va a defender y el paro va con todo. Así es. Solo me faltan 15 me gusta para llegar a los 400. Omar Davidson. Hay que hacer una constituyente, pero con este gobierno tan impopular dificulto que se pueda lograr. El pueblo se va a defender. El gobierno de Nito era el que había que tumbar, no este, dice David Andrés. Bueno, yo digo que a cualquiera,
cualquier gobierno que roba hay que tumbarlo. Solo faltan 8 likes, dice. No, me faltan más. Faltan como 10. Acá tengo otro contador. TVN solo pensando en la murga del Inyuen. Y acá estamos hablando realmente de lo que está. Pero no te creas que yo ya me sé eso. Están metiéndote el carnaval. Mira los medios. Mira los medios tradicionales. Mira que no es mentira. Este medio. Mira lo que hablan. ONU se dio una discusión tanto en la Asamblea como en el Consejo. Hablando de la huevazón de Ucrania, el impresentable presidente ese. Mira este. En el marco de la reactivación económica que ha llamado el presidente José Raúl Mulino, que no es más que queremos movilizar la economía y crear empleos, le vengo a presentar esta tarde 3 proyectos que va a manejar el Ministerio de Obras Públicas en los próximos meses. Estos proyectos generarán 1.850 empleos directos, 5.550 empleos indirectos, que hacen un total de 7.400 empleos. Espérate. 1.850 empleos directos y 5.550 indirectos dan un total de 7.400. ¿Qué te pasa a ti, mano? Este muchacho, el ministro del MOP, este muchacho que está aquí hablando paja, dice que van a haber 7.000. Se parece al cuento chino de los trabajadores de la minera. 40.000 empleos, dice. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos empleos eran? 40.000. O sea que los indirectos son directos, porque los metió todos en el mismo bolsón. Rehabilitación de la carretera panamericana oeste que va desde Loma Campana hasta el Hotel La Hacienda en Veraguas, por un monto de inversión de 352 millones de dólares. ¿De dónde salió esa plata? ¿No te preguntas tú eso? Conclusión de la carretera forestal de Arraiján desde Nuevo Emperador hasta la Vía Centenario por un monto de inversión de 23 millones de dólares. Ahora sí hay plata. Rehabilitación de la carretera panamericana Santiago David por un monto de inversión de 50.2 millones de dólares. ¿De dónde salió la plata? Quiero saber. Porque supuestamente no había chen. ¿Dónde está la explicación de dónde salieron esos dineros? ¿Sí? ¿Cuántos empleos? 7.400, de los cuales 5.550 son indirectos. El primer proyecto que les voy a hablar se trata de la APP que ayer salió a licitación, que es la rehabilitación de la carretera de Panamericana del Oeste, que va desde Loma Campana hasta el Hotel La Hacienda en Veraguas. ¿Sabes cuántos kilómetros hay ahí desde Loma Campana? Y la de tranques que se van a formar. Armarse de paciencia, que tantos años sin arreglar las carreteras, aquí es donde el pueblo tiene que sufrir para poder recibir más o menos una carretera decente. Esto va a estar buenísimo. Buenísimo. La reforma va. 5 personas, 4 comerciantes de origen asiático y un funcionario fueron condenadas por el delito de estafa y otros fraudes en perjuicio del programa PASEU. 4 comerciantes asiáticos condenados. La investigación surge por una denuncia que presenta el IFOREM en 2022. Varios acudientes de estudiantes beneficiarios del programa PASEU se acercan a la entidad poniéndonos en conocimiento de que no tenían saldo disponible para utilizarlo. Roberto Moreno, jefe de la Oficina de Asesoría Legal del IFARU, reveló cuál era el modus operandi de los condenados. El IFARU investiga internamente
y se percata de que se dan muchos cambios de pines y creación de usuarios desde 2 usuarios que están asignados a exfuncionarios de la entidad. Eso se pone en conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público luego realiza una serie de investigaciones que incluye el solicitar información a la empresa que era la que operaba la plataforma. O sea, ese es un paseu de Temu, en pocas palabras. Paseu de Temu. Y ellos entonces reportan lo que vienen a ser las transacciones que se dieron inusuales, irregulares, a estos comercios en particulares, que son los que se vieron al final involucrados. A los involucrados se les impuso además una compensación al Estado panameño y deberán resarcir a niños y jóvenes afectados. O sea que los chinitos van a tener que pagarle. ¿Y cómo van a pagar esa plata? Y si dicen que no tienen plata, tienen que pagarle a los niños que le robaron esa plata del Paseu. Paseu de Temu, sí señor. Ascendió aproximadamente a 130.000 balboas. Ahí van a meterle la yuca. Oh, pero es que yo no le creo nada a los políticos de Panamá. Claro, el chivo expiatorio son los chinitos, pues. Ya. Noticias que vemos aquí que no tienen nada que ver con lo que yo estoy publicando. ¿Qué les parece? Estas son las noticias interesantes. Aquí, ¿qué hay acá? En el otro medio tradicional, vamos a ver qué tienen aquí en el otro medio. Que se murió la de Michelle Buffy, la cazavampiro. Bueno, se murió pues, se tiene que morir. Mira esta aquí, ¿qué? Castalia Pascual. ¡Opa! Está contenta. Oh, Castalia, te agarras aquí y todo. Continuamos en la transmisión en vivo con Castalia desde la provincia de Colón para la cobertura especial por su aniversario que se realizó en la mañana 27 de febrero. 4 años, si no me equivoco, nacional del país. Fui yo uno de los primeros campeones. Mira tú, Castalia, muy emocionada viendo el musculosito. Ay, ya la... Carnavales. Los casos de los hidrantes son esporádicos y se han dado en distintos barrios de la ciudad capital. En tiempos de carnaval, personas irresponsables los han destapado para formar sus culecos. Voceros del IDAN aseguran que estarán pendientes con cuadrillas y para canalizar las sanciones. Nada que sirva. Carnavales. 5 noticias del día. Retienen a Carlos Pérez Herrera por incumplimiento de la pensión alimenticia. Qué vergüenza. Carnaval 2025. Estas son las regulaciones del festival carnavalístico que inicia este viernes 28 de febrero. Ay, Tren Madrid no voy a poner. Tren Panamá David, comité integrado por varias organizaciones, lanza estrategias para impulsar el proyecto. Procurador de la Nación recomienda declarar inconstitucional contrato de Panama Ports. El mismo procurador que es muy amigo de José Raúl Mulino. Estas son las grandes noticias del día de hoy. Definitivamente qué locura. No, sí, Bukele está abriendo minas en su país. Cada país tiene su propia coyuntura. Mira, a ver, yo no estoy de acuerdo con la minería. No, pero es necesaria la minería. No me malentiendas. Hay lugares desérticos en donde se puede hacer una minería. Pero donde estaban haciendo la minería era totalmente irresponsable, dañaba el medio ambiente. Seamos sinceros, es necesaria la minería para la extracción de diferentes metales y materiales para poder vivir diariamente. El litio para el celular que tú estás viendo esta transmisión, porque sin el litio, ¿y eso dónde está? Está debajo de la tierra. Y tiene que hacerse minería, pero minería responsable. Y aquí en Panamá, en el corredor mesoamericano, donde estaba en la mina de Donoso, sí tiene mucha riqueza. También hay petróleo en Darién, o creen que yo no lo sé. También hay petróleo en Cunayala. Pero, mi rey, mi reina, no se puede explotar porque Panamá no es un país para la minería. Aunque esté el recurso, no es un país para eso. La minería se puede hacer, qué sé yo, en el desierto de Sarigua. Por ejemplo, hagan un hueco ahí en el desierto para ver qué encuentran allá abajo. Vamos a ver mañana Mulino si viene de grosero o no. Bueno, mi gente, muchas gracias por estar en esta transmisión, ¿verdad? Siendo ya las 11 y buff
el paro va, litio para todos los carros eléctricos que están comprando. Claro, entre otras cosas, el celular usa litio, las baterías son de litio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, ese es otro tema, un tema interesante. Vamos a dejarlo ahí por ahora porque tengo que hacer otras cositas. Pero nos vemos mañana, si Dios quiere, nos me lo permite. Vamos a ver esa conferencia que hace Mulino en la mañana. Vamos a ver si la podemos transmitir. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias por los likes. Llegamos a los 400 me gusta. Pero tú puedes seguir dándole like para que lleguemos a los 500. You know, pra.